Bienvenidos al canal Las Escrituras No Reveladas. Este es sin duda uno de los mayores enigmas de la ciencia y de la genética, el tipo sanguíneo Rh negativo. Es el tipo de sangre más inusual y misterioso del planeta, encontrado en tan solo una pequeña fracción de la población mundial, lo que lo convierte en el más raro. Pero, ¿qué hace que este tipo de sangre sea tan único? En este vídeo exploraremos los misterios que rodean a este peculiar factor sanguíneo, planteando una cuestión que intriga a muchos. ¿Cuál podría ser su conexión con las Sagradas Escrituras? Existen diversas teorías que sugieren que la sangre Rh negativo podría no ser totalmente humana. ¿Qué significa esto? Según algunas interpretaciones, representa una hibridación entre humanos y entidades espirituales, y no estamos hablando de ángeles benevolentes, sino de ángeles caídos. Vamos a sumergirnos en este enigmático tema y descubrir qué hay detrás de esta teoría. ¿Hay algo oculto en nuestra historia genética? ¿Nos han dado ya las Sagradas Escrituras pistas sobre esto? Por eso les pido que den me gusta. Comenten, compartan y vean el vídeo completo, donde presento esta intrigante perspectiva sobre lo que algunos consideran el misterio oculto de nuestra sangre Rh negativo. Un tema tabú. En el ámbito espiritual, la sangre es indudablemente una herramienta poderosa, comparable a una forma de moneda en las tradiciones antiguas. Los dioses paganos de diversas mitologías, vistos como demonios en el cristianismo y en el judaísmo antiguo, siempre exigieron el derramamiento de sangre de sus adoradores. La sangre tiene gran significado en los textos bíblicos, pues es a través de ella que se perpetúa el linaje, asegurando la continuidad de la genealogía, de los hijos y de la semilla que transmitimos. Toda la ascendencia está presente en las venas, en el ADN humano. Incluso el Señor Jesús, con su sangre, rescató a toda la humanidad para Dios, garantizando a todos el derecho a la salvación a través de Cristo. Sin embargo, gran parte de la comunidad científica, que sigue la teoría de la evolución y el darwinismo, tiende a no creer en la existencia de Dios, afirmando que los humanos comparten un ancestro común con los chimpancés, siendo el mono el ancestro más lejano de la humanidad. No obstante, los textos bíblicos afirman claramente que fuimos creados por Dios del polvo de la tierra. Adán, formado del polvo, se considera el ancestro de toda la humanidad. Existe un factor sanguíneo involucrado, algo que puede ser entendido como un tipo de sangre cuyos misterios la ciencia aún no logra desvelar totalmente, incluyendo su origen o naturaleza. Un ejemplo intrigante es la sangre Rh negativo, uno de los mayores misterios de la genética, que la ciencia no puede explicar con precisión su origen, manteniéndolo envuelto en misterio hasta el día de hoy. Curiosamente, algunos sugieren que este factor sanguíneo no es completamente humano, apuntando a una posible hibridación o amalgama, una idea que incluso algunos científicos consideran al intentar comprender sus peculiaridades. El texto bíblico del libro de Génesis presenta una perspectiva intrigante. La Biblia sugiere que el ADN humano o la propia humanidad fue invadida por seres espirituales. Estos seres son llamados Benjalim en Génesis 6. ¿Pero quiénes eran estos Benjalim? El término en hebreo antiguo se traduce como hijos de Dios, indicando seres espirituales, ángeles, en el contexto de entidades divinas en un reino celestial. Estos ángeles, específicamente los caídos, conocidos como demonios en otras tradiciones, tuvieron un impacto significativo en la humanidad. Según el relato bíblico, estos Bohim, o ángeles caídos, tomaron mujeres humanas como esposas, involucrándose en relaciones íntimas con ellas. De estas uniones, nacieron nuevas razas o tipos de seres, resultantes de la combinación de la humanidad con estas entidades espirituales. Estos seres, o mejor dicho, esta raza, eran conocidos como Nephilims, que en muchos textos bíblicos antiguos fueron identificados como gigantes. Según varios estudiosos, esta visión no se limita solo a la Biblia, sino que también considera otros textos antiguos, como el libro de Enoc. Estos textos no solo mencionan a los gigantes, sino que también describen una variedad de seres colosales, monstruosos y poderosos. Generalmente, se piensa que todo tipo de criaturas extrañas surgieron de la unión entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres.
Los textos bíblicos que tratan este evento se encuentran en Génesis 6, versículos 2 y 4. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes, nefilims, en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Noten que el texto menciona gigantes existentes antes del diluvio, cuando los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. Y también que aparecieron gigantes de nuevo después del diluvio, cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Los textos bíblicos en Judas y en Segunda de Pedro indican que estos ángeles fueron encarcelados poco después del diluvio debido a los pecados que cometieron. El libro de Judas, en particular, compara el pecado de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas, que era de naturaleza sexual, con el pecado de estos ángeles encarcelados. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. De manera similar, el pecado de Sodoma y Gomorra y de las ciudades de alrededor, que se entregaron a la inmoralidad y depravación de toda clase, se describe como un ejemplo de castigo eterno por el fuego. Estudios recientes han sugerido que el factor sanguíneo RH negativo puede indicar características genéticas que no son totalmente humanas. En otras palabras, la sangre RH negativo podría estar asociada a aspectos que van más allá del ADN convencional, descrito por los científicos como perteneciente al Homo sapiens. Aunque algunos puedan encontrar esta teoría impactante o difícil de aceptar, explorar el origen de la palabra Nephilim puede resultar bastante esclarecedor. Nephilim se refiere originalmente a los caídos, específicamente a los ángeles caídos, aunque el término se ha asociado a gigantes en algunos textos. Su significado literal es aquellos que cayeron, derivado del verbo hebreo para caer. Los expertos en genética aún no pueden explicar completamente el origen del grupo sanguíneo RH negativo, y esto sigue siendo un misterio significativo para la ciencia. Existen algunas teorías y observaciones intrigantes sobre las personas con sangre RH negativo. Por ejemplo, se cree que estos individuos pueden tener un coeficiente intelectual medio más alto y una mayor sensibilidad en sentidos como la vista. Además, algunos estudios sugieren que podrían tener un mejor control sobre su temperatura corporal y presión arterial, e incluso poseer habilidades psíquicas e intuitivas. Otro dato destacable es que muchos de estos individuos tienen una vértebra adicional, lo que constituye una característica física poco común. La población mundial con sangre RH negativo es relativamente pequeña, representando cerca del 15% de la población total. Científicamente, este grupo se conoce como RH negativo o rhesus negativo. ¿Qué significa el factor RH negativo? La abreviatura RH proviene de rhesus, nombre dado al mono rhesus, en el que los científicos identificaron por primera vez el antígeno, al que llamaron factor RH. El factor RH es una de las dos principales categorías que subdividen los tipos sanguíneos humanos, siendo la otra RH positivo. El tipo RH positivo es el más común, mientras que el RH negativo es menos frecuente. Para determinar si una persona es RH positivo o RH negativo, es necesario un test con anticuerpos RH. Esto implica mezclar una gota de sangre con una solución que contiene anticuerpos RH. Si se produce la aglutinación de los glóbulos rojos de la sangre, la persona es RH positivo. Si no se produce aglutinación, la persona es RH negativo. En situaciones en las que una mujer embarazada es RH negativo y el padre es RA positivo, el sistema inmunológico de la mujer puede tratar al feto como una amenaza, de manera similar a cómo reaccionaría ante una bacteria o un virus. Esto ocurre porque el cuerpo de la madre puede reconocer al feto como una entidad extraña e intentar combatirlo, lo que puede llevar a un aborto espontáneo. Esto plantea la pregunta: ¿por qué el cuerpo de una mujer rechazaría a su propia descendencia cuando los tipos sanguíneos RH negativo y RH positivo se mezclan?
Se pueden producir efectos curiosos y potencialmente peligrosos. Por ejemplo, si una persona con sangre RH negativo recibe sangre RH positivo, los glóbulos rojos de la sangre RH positivo pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico como invasores, similares a bacterias o virus. Esto puede desencadenar una reacción inmunológica, dando lugar a diversas complicaciones de salud. Un hecho particularmente intrigante e inquietante es que los científicos aún no comprenden completamente por qué algunas personas son RH negativas y otras son RH positivas. Si tienen alguna duda o curiosidad sobre la sangre RH negativo, existen documentales detallados e informativos disponibles en canales como Discovery Channel, con expertos en la materia. Volviendo a la discusión sobre los orígenes de la sangre RH negativo y sus posibles conexiones con textos bíblicos y mitologías antiguas, existen diversas creencias y mitos que sugieren un origen divino para este factor sanguíneo. En varias tradiciones mitológicas, como la griega, la egipcia y la sumeria, existen historias de dioses que se mezclaron con humanos, dando lugar a gigantes o seres híbridos. Estos relatos a menudo involucran a entidades espirituales o ángeles caídos que tienen relaciones con mujeres humanas, lo que resulta en una nueva raza con características sobrenaturales. Algunas teorías proponen que el factor RH negativo podría estar relacionado con estos ángeles caídos y que su reducida presencia hoy en día refleja un linaje genético casi extinto dentro de la población humana actual. Según estas creencias, el sacrificio de Jesucristo en la cruz redimió a todas las personas, independientemente de su tipo de sangre, raza, nacionalidad o cualquier otra característica. Su sacrificio habría purificado a toda la humanidad, incluyendo a aquellos con ADN vinculado a ángeles caídos. Me encantaría escuchar sus opiniones sobre esta idea. ¿Creen en esta teoría? ¿La rechazan? Compartan sus opiniones y razones en los comentarios. Si han llegado hasta aquí, les pido que dejen un me gusta, compartan el vídeo y se suscriban al canal. Así, más y más personas tendrán acceso a este contenido. Bendiciones a todos y hasta pronto.